muchachos, muy buenas tardes. Vamos a concluir la Shiur Mispar Sheva que nosotros estamos elaborando. Es decir, este es el último tema de la lección número séptima y la concluimos, como normalmente ya estamos acostumbrados a concluirla, estudiando un elemento gráfico que aparece dentro de los textos escritos. Al texto hebreo, normalmente hablando, aparte de sus signos consonánticos y también de sus signos vocálicos, se le agregaron otra serie de signos. A esos signos nosotros los llamamos acentos. Y hay acentos para los libros poéticos y acentos para los libros narrativos. Entonces, para los libros narrativos es lo que, digamos, nosotros hemos venido estudiando desde hace algunas lecciones. Y hoy vamos a aprender un signo. ¿Esto es esencial para aprender hebreo? Quizás no. ¿Y es propiamente hebreo? Quizás no. Pero quienes se dedicaron, digamos, a trabajar sobre los textos hebreos, nos regalaron para ayudarnos a leerlos y a comprenderlos mejor estos signos. Y estos signos obviamente tienen un valor cada uno, como los que hemos estudiado. El primero que nosotros habíamos estudiado era el Siluk Pasuk, Sof Siluk Pasuk, es decir, que era la división mayor para saber hasta dónde iba un versículo, por ejemplo, que era un signo, un pequeño signo debajo de la última palabra que tenía un versículo junto con dos punticos, así como los dos puntos que nosotros tenemos. Luego estudiamos una división de esa, digamos, de esa proporción que se llama el Atnach, que consistía en un pequeño triangulito que normalmente se colocaba a la mitad del versículo, equivaliendo a una coma, un punto y coma, incluso un punto y seguido. Y así sucesivamente hemos estudiado, por ejemplo, el mete, que es el freno, o también hemos estudiado el mapik, o hemos estudiado, por ejemplo, el makef, que también sirve como signo. Sin embargo, algunos de ellos realmente no son lo que para nosotros es un acento, porque nosotros cuando hablamos de acento pensamos en una fuerza prosódica que se hace sobre alguna sílaba. Como sea, todos estos signos son llamados acentos. Y entre los acentos de los libros narrativos vamos a encontrar uno que se llama el PASEC, como ustedes ven acá en pantalla. Entonces yo quiero presentarles el PASEC a ustedes. No es una cosa que vamos a encontrar continuamente dentro de los textos. Sin embargo, es un elemento que nos ayuda, por ejemplo, a aclarar en algunas situaciones el sentido de los textos. El signo que vamos a estudiar no es el signo, como les decía, más numeroso y es un signo que todavía nos deja perplejidades. ¿Por qué? Porque digamos que no existe un manual desde que se crearon todas estas cosas que nos explique a nosotros cada uno de los signos. Y lo único que nos queda como camino es intuir a partir de dónde aparece y de cómo aparece, cuáles sean sus funciones. En todo caso, entremos como a comprender esto un poquito. Entonces, entre los acentos de los libros narrativos, en la línea, por ejemplo, del Makef, que sirve para unir palabras, tenemos una que sirve, pero para dividir las palabras. Recuerden que el Makef es como una especie de guión que se coloca en alto. Aquí, en cambio, vamos a tener diferentemente el PASEC, y mire lo que significa. El PASEC es una palabra o un verbo, mejor, conjugado en modo participio y no es propiamente una palabra hebrea, es una palabra aramea. Esa palabra aramea entonces tiene como significado eso que ustedes ven ahí, como participio uno puede traducir el que separa o simplemente podemos decir un separador. ¿En qué consiste este separador? Consiste en un trazo vertical que está a la mitad de dos palabras. ¿Recuerdan el maquet? En un trazo horizontal uniendo dos palabras e incluso más palabras. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar, digamos, la orientación de ese signo, lo ponemos de manera vertical y eso es lo que nosotros llamaremos el PASEC. Vamos a observarlo acá porque pues la figurita obviamente es mucho mejor y la vamos a observar tomándola de un texto que va a aparecer ahí. Vamos a utilizar el texto del Bereshit, como dice ahí la palabra, del libro del Génesis. Bereshit, el capítulo 2, el versículo 5. Ahí nosotros encontramos un pasek. Observémoslo acá. Vamos a tratar de leer.
Y a partir de nuestra lectura, entonces nosotros identificamos, obviamente yo lo he dejado con un color rojo como para que cuando nosotros atendamos los textos en lengua, o sea, no vamos a ver todos esos colores. Entonces vamos a ver una tipografía normalmente impresa en color negro, pero hay que aprender a identificar estos signos. Entonces aquí vemos el PASEC. Y aquí vemos el texto hebreo, vemos consonantes y vocales, pero también vemos acentos. Aquí estamos viendo un acento que ahorita yo diré cómo se llama esto, pero ese acento lo volveremos a trabajar en algún otro momento. Intentemos leer esto. Recordemos que acá tenemos un sheba que se lee, un sheba móvil. ¿Cómo leemos esto? Ve, hol, muy bien. Sí, sí, Ah, sí, bravo, aquí tenemos el pataj furtivum. Pataj furtivum. Normalmente nosotros, cuando tenemos una vocal debajo de una consonante, leemos consonante, vocal, consonante, vocal. Aquí, por ejemplo, la sin con la gire con madre lectura se lee si. Y esperaríamos que pataj se leyera después de la consonante, pero mire que está un poquito corridita hacia la mano derecha. Eso significa pataj furtivo. Es decir, vamos a adelantar la lectura de la vocal y al final vamos a hacer la consonante. Es una manera casi que de construir una especie de diptongo, si se puede decir. Entonces nosotros decimos vejol, paramos y decimos siach, siach, vejol siach. No nos preocupa a nosotros la traducción de esto. Me preocupa simplemente es que miremos esto. Esto es lo que nosotros llamamos el PASEC. El PASEC sirve para separar palabras, mientras que el MAKEF sirve para unirlas, como una especie de unidad fonética. Aquí las vamos a separar. Y las separamos pues por muchas razones. Entonces miren, aquí el PASEC está separando Vejol de Siach. Y lo interesante de esto, Vejol normalmente lo traducimos como un y todo o y cada, y Siach es arbusto. Eh, Estamos en el libro pues del Génesis donde ese tipo de cosas se escuchan. Entonces nosotros vamos a separar aquí la palabra y todo hoy cada de arbusto, también arbusto o matorral. A ver, entonces miren que se trata de más bien una marca más que de un acento porque yo no estoy cambiando, por ejemplo, la lectura de Vejol. Vejol lo sigo leyendo como lo leo. De hecho, aquí tengo el acento que le va a ayudar a leer Vejol. Y aquí Siach, mire dónde está el acento, está acá. Entonces yo leo Siach. Entonces esto no se trata propiamente de un acento como nosotros lo entendemos, sino de una marca y una marca que nos va a ayudar a nosotros a hacer una lectura correcta no solo en cuanto a leer, sino también en cuanto al sentido de esa lectura. Miremos otra cosita más a partir entonces de esto. Si se trata de una marca, entonces la función de esa marca es que hagamos una lectura correcta de las palabras que tenemos ahí. ¿Qué nos dice a nosotros esa barrita? Que tenemos que parar. Vejol, sia. No parar, digamos, eternamente, no. Un pequeño frenito, digamos, en la lectura. Entonces, cuando aparece, significa que hacemos una pequeña pausa dentro de nuestra lectura y esto es verdad. Cuando yo tengo que pausar la lectura, muchas veces tengo que afectar, digamos, la pronunciación de alguna vocal acá. Cuando se para la lectura, por ejemplo, en la lengua hebrea, por ejemplo, cuando teníamos el atanaj, ese pequeño triangulito debajo de la vocal, por ejemplo, si esa palabra tenía originalmente un pataj, es decir, la vocal breve por la A, ahí empezábamos a encontrar en esa palabra ya no Malapatag, sino que ponía la Kametz, la versión larga de la A. Entonces, claro, como que podría, cuando vamos parando la lectura en esas pausas, la última vocal normalmente se tiende como a alargar un poquito más. Sin embargo, esto es una, digamos, una especie de conjetura, porque generalmente cuando hablamos de los acentos, en donde pausamos, eso lo llamamos los acentos disyuntivos, normalmente se va a afectar la última de las vocales que se lee un poquito más lento y a veces se alarga. Ahora aquí tenemos una holem. La holem ya es per se larga, entonces pues no podemos alargar mucho más. Y es una escritura defectiva de una posible lectura plena que tendría la holem
con su BAF, con su madre de lectura. Bajo este punto de vista, aquí a lo que me refiero es que todo acento disyuntivo o en pausa normalmente tiende a alargar la última vocal. Aquí no se ve obviamente alargada, pero en algunos momentos de los textos hebreos se puede ver la vocal alargadita, es decir, de una vocal breve pasamos a una vocal un poco más larga. Y como puede no solo afectar la acentuación, sino también la clase de acento de la segunda palabra, es decir, el acento que vamos a marcar en la segunda palabra. No hay leyes que nos hablen de todo esto, no hay, digamos, normas que nos digan aquí vamos a poner esto o aquí vamos a poner ello. Estos signos que llamamos acentos son casi que, podríamos decirlo así, como un dibujo interpretativo. Quienes colocaron estos signos estaban interpretando un texto que nada más se componía por letras consonánticas. Entonces, ¿qué hacen ahí? Como cuando nosotros, por ejemplo, colocamos una coma en un párrafo que hemos creado y lo colocamos para que de alguna manera u otra se interprete como queramos que se interprete ese texto. Entonces, lo mismo es esto. Podríamos quitarlo a ver si de pronto descubrimos otro sentido en ese mismo texto que tenemos al frente de nosotros. Pero, entonces, claro, nosotros hemos recibido a la hora de la verdad, digamos así, un texto con consonantes. Y segundo, hemos recibido un texto con esos signos que interpreta ese texto con consonantes. Entonces, si nosotros vamos a hacer una interpretación de los textos en hebreo, tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Hay un texto sin signos que puede tener un valor y hay una ayuda que nos han dado interpretando ese texto sin signos, colocándole signos para que entendamos como con más claridad lo que eso quería decir. Y esos signos fueron apareciendo hace mucho tiempo, estoy hablando de siglos, para apoyar, digamos, nuestra interpretación de lo que leemos. Entonces, esto hay que tener en cuenta cada vez que nosotros hacemos un estudio de un texto en hebreo, tenemos que siempre pensar el texto sin esos signos y el texto con esos signos, para poder hacer una interpretación lo mejor posible cercana a lo que quería decir un autor. Bueno, yo vuelvo a colocar aquí la imagen que ustedes ven en pantalla como para que tengamos acá pues la idea. Entonces, el PASEC es este. PASEC, recuerde, es el nombre arameo, lo transliteramos así y recuerden en qué consiste. Consiste en esta línea y está siempre entre dos palabras, separándola. Entonces, cuando hablamos de transliteración, por ejemplo, debemos decir que el PASEC no es necesario transliterarlo, lo podemos obviar. ¿Por qué lo podemos obviar? Pues porque como esto ayuda a la lectura, es innecesario que lo transliteremos. No tenemos exactamente, no va a ayudarnos a nada. De hecho, normalmente ni siquiera, por ejemplo, el MUNA lo transliteramos y lo único que hemos transliterado normalmente es el MAKEF. El MAKEF que sirve para unir palabras para que las leamos juntas, normalmente sí lo transliteramos. Pero como siempre estamos leyendo palabras separadas de otras palabras, es inútil que nosotros aquí pongamos esto porque pues, normalmente separamos las palabras al leer. A ver, la aparición de este signo del pase, que es normalmente tardía en comparación con otros signos, lo sabemos por los manuscritos que tenemos desde la antigüedad a los tiempos de hoy, en donde sabemos más o menos cuándo se empieza a poner este signo y se colocó por muchas razones, entre las cuales yo traigo cuatro razones. O sea, cuatro razones que se explican analizando los textos donde este signo aparece. Vamos a hablar de la primera razón de ellas. Em, Creo que una de las razones era para separar dos palabras, la primera de las cuales terminaba con una consonante que era la misma con la cual comenzaba otra palabra. Digamos, una palabra termina con bet y va a comenzar otra que comienza con bet. Entonces, para evitar de pronto lo que hacemos en nuestra lengua, ustedes han visto que en nuestra lengua nosotros tendemos a simplificar los sonidos. Para evitar eso, porque podría generar de pronto una mala interpretación, una interpretación equivocada, entonces se colocaba ese pequeño freno y para que leyéramos, digamos, de manera separada las palabras. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en el primer libro de las Crónicas, que a diferencia de otros libros de la Biblia, tiene un nombre particular. El libro de las Crónicas sería, en el orden, el último libro de la Biblia hebrea.
¿Y cómo llamaremos este libro de las crónicas? Aquí hay un error, ya veo yo el error acá, aquí dice Difre, y después aparece la letra Aleph. Esa Aleph no va ahí. Esa Aleph va al final de todo, pues me perdonan, yo siempre cometo algún error y ya ahí no puedo hacer nada. Entonces aquí diremos Difre, omitan esta Aleph y después diremos Ha, Ya, Mim, que es como decir las palabras de los días o los hechos de los días o las situaciones de los días que nosotros traducimos después con el término crónicas. Como se trata del primer libro de las crónicas, está la letra Aleph, pero la debemos colocar es al final, luego de Hayamim. Entonces ahí me perdonan el error, aclaro esto. Bueno, vamos a leer del capítulo 22, y el versículo 3 trae el uso del pasek. Observémoslo acá. ¿Cuál es la característica? Mire que la última palabra termina en lamed y la palabra siguiente comienza en lamed. Entonces, cuando yo voy a leer, hago un pequeño, digamos, espaciecito, una pequeña pausita para volver a leer lo otro. De esa manera, no confundo la lectura. Vamos a leerla poquito a poco. Recuerden, la Shurek se lee como una U larga. Esta es la Vet, que se pronuncia como una V. Este es el signo de A, breve. Y aquí tenemos una Resh, que es como la R francesa. Entonces aquí vamos leyendo var. Aquí tenemos el sheva, la decisión de leerlo o no leerlo. En este caso depende de qué hay antes. Como antes hay una vocal, patah, que es breve, entonces no tenemos que pronunciar el sheva. El sheva, recuerde que cuando se pronuncia se hace como una E muy cerrada. Pero en este caso simplemente va a sonar la consonante. Entonces leemos var. Aquí tenemos la que suena como suena como una vibración o como un zancudito que se está moviendo por ahí. Y esta es otra forma de la E que llamamos el suegol. Se lee también como una E. Entonces, ze. Y la lamed que se lee como una L. Zel. Vamos a leer. Uvarzel. Aquí volvemos a encontrar la lamed con el signo de la A larga, kametz rahaf. La. Aquí tenemos la resh y el signo de la O, una O larga, la jolem. Entonces, volvamos otra vez. Uvarzel, paramos un momentico, la rov. Uvarzel la rov. Si yo no hago la pausa, pareciera que Uvarzel la rov estuviera solamente, o sea, fuera como una especie de sola palabra. El significado no nos importa, de hecho lo voy a colocar acá, pero no dice mucho, porque obviamente esto es una partecita de toda una proposición. Y hierro mucho. ¿Qué significará eso? Bueno, habría que estudiar pues el texto del cual estamos nosotros hablando. Entonces, es muy interesante esto, porque entonces a nivel de la lectura nos está diciendo que correctamente hay que respetar el sonido, por ejemplo, de la última consonante, así sea parecido al sonido de la primera consonante, que es la misma. Entonces, bajo ese punto de vista es interesante esa utilización. Cuando seguimos estudiando las veces donde aparece el PASEC, esta barrita roja, nosotros nos damos cuenta de que no siempre funciona como yo he acabado de mostrar acá, sino que en algunos casos aparece, por ejemplo, una configuración diferente, que la podemos analizar así. También vamos a usar el PASEC para separar dos palabras que son idénticas o muy similares. Por ejemplo, en el libro del Éxodo que vamos a denominar, o que se llama en lengua hebrea, el libro del Shemot. Aquí tenemos la Shin, tenemos el Sheva, que se pronuncia el Sheva móvil, She, tenemos la Mem como una M, aquí tenemos la Holen con su madre de lectura, entonces la vemos la O larga, y la letra final, la Tav, que se lee como una T. Entonces leemos Shemot. Pues en el Shemot, en el capítulo 16, versículo 5, encontramos un pasek, y helo aquí. Dos palabras exactamente iguales. La yod, que es una semiconsonante, entonces nosotros cuando la utilizamos como consonante pronunciamos una i, aunque eso nos suene a vocales siempre consonante en el hebreo,
la Holem con su madre de lectura que suena O, y la Mem Sofit, es decir, la forma de escritura de la letra Mem, pero al final de una palabra, que es como un cuadrito. ¿Cómo leemos esto? Entonces leemos así. Yom, Yom. Día a día. Ustedes van a buscar en las traducciones y eso no se encuentra. No se encuentra una traducción que diga día, día. Obviamente, no estamos aquí en el problema de traducir el versículo, estamos aquí observando un signo que nos está diciendo, hay dos palabras, hay que leerlas, no se pueden omitir, y hay que leerlas una a una, por eso una pequeña pausa, yom, yom. Y ahí termina todo, porque mire que aquí tenemos el otro signo, el siluk, para terminar el versículo con su sof pasuk. Ahí tenemos otro signo para terminar. Obviamente aquí también hay otro signo y que ya lo hemos estudiado, pero no lo retomamos hoy para no perdernos. Una tercera situación, cuando se estudia el PASEC, se le encuentra también en algunas estructuras, en encuentro de dos palabras que tienen un cierto valor. ¿Cuál? Para separar dos palabras que son o absolutamente contradictorias o no tienen que ver una con la otra. Entonces, hay que hacer una pausita. Hacemos la pausita ahí. Y es una manera, obviamente, que vuelvo a repetir, los punctatores, es decir, los que se dedicaron a colocar todos estos signos, o los masoretas, nos dieron a nosotros para que los textos los entendiéramos de una manera particular. Vamos a encontrar un pasec con este sentido en un profeta, el profeta Isaías, que leído, obviamente, en su nombre, porque este es el nombre de él en lengua hebrea, pues sonaría así. Aquí tenemos la yod, otra vez con el sheva, que se pronuncia. O sea que, yeah. Luego tenemos la sílaba de la shin con la pequeña lineecita que recuerda la A breve, el pataj. Entonces yo tengo aquí un ye, sha. Aquí tenemos la ain, que había dicho yo, no suena nada. Y debajo de la ain tenemos un sheva. Y ese sheva, recuerden, está precedido por una vocal breve. Entonces no se lee. Entonces leemos ye, sha. El acento lo vamos a hacer en la sílaba que sigue. Una cosa un poquito extraña, ya después le explicaré por qué. Tenemos otra vez una yod con la vocal larga, la kamet rahav, la versión larga de la A. Vamos leyendo. Ye, sha, ya. Y aquí tenemos una consonante gutural, la G, que está acompañada por el sonido de la shurek, la U larga, es decir, decimos hu. Ahora, exacto. Yeshayahu. Yeshayahu, ese es el profeta Isaías, es el nombre que en hebreo recibe este. Bien, allá en el capítulo 37, verso 24, nosotros encontramos un pasaje. Obsérvenlo acá. Ahora es verdad, nosotros todavía no tenemos la capacidad de ciertas cosas, de saber qué es cada cosa. Nos falta todavía camino por recorrer, pero podemos intuir un par de cosas. Aquí necesariamente hay un verbo, la forma en que termina y la configuración vocálica nos hacen ver un verbo. Y aquí tenemos un sustantivo. El sustantivo lo conocemos muy bien nosotros. Porque el sustantivo, empecemos por esa segunda palabra para que lo recordemos, dice Aleph, cero sonido. Aquí tenemos la forma más breve de la A. Mire, la pequeña rayita que me recuerda a mí a el pataj, pero el pataj con un sheva, es decir, tenemos un sheva compuesto. El hatef pataj. Es una pequeña A. Entonces esto se pronunciaría A. Tenemos la Dalet, que es la letra D, y otra vez la O, la Holem. Entonces le diríamos A, Do, A, Do, la Nun, el sonido de nuestra N. Y tendríamos Kames Rahab, es decir, la A larga con una I-O. Esto que vemos acá es un acento. Entonces aquí tenemos Adonai. Bueno, ya sabemos que es Adonai, ¿no? Señor. Decimos nosotros la manera de decir Señor. En cambio, aquí tenemos un verbo. Entonces, claro, un sustantivo con un verbo son palabras heterogéneas. Aquí, ¿qué tenemos nosotros? Entonces vamos a leer. Aquí tenemos otra consonante gutural parecida a la G, pero un poco más fuerte, la G. Aquí tenemos el signo de la E. Recuerden que el signo de la E son varios punticos. Lo llamamos CR. Entonces, aquí leo G. Luego tenemos la Resh, como una R francesa,
Patach, Gera. Aquí tenemos la P, que sin su dague suena como una F. Y tenemos el Sheva, que es quiescente porque está precedido por una vocal breve. Entonces no lo leemos. Leemos hasta el momento Geraf. Atención, aquí tenemos Muna, una manera de acento que me dice que el acento lo va a hacer en esta sílaba. Y aquí tenemos la Taf con el signo de la A. Entonces leamos. Gerafta. Gerafta Adonai. ¿Qué significa esto? Has ultrajado al Señor. La traducción ya la entendemos, la traducción pues tiene sentido, has ultrajado al Señor, pero ¿qué me está diciendo aquí el signo del PASEC? Que debo separar dos palabras que son heterogéneas, no son contradictorias en este caso, pero sí son heterogéneas. La una un verbo, la otra un sustantivo, es decir, no tiene un punto de relación, pero en el sentido, obviamente, leemos la frase como la tenemos que leer. Y hay un cuarto caso que se identifica en varios textos. El cuarto caso es el siguiente. En algunas ocasiones nos ayuda a hacer una pausa entre dos palabras que si la leemos juntas creemos que tienen sentido, es decir, que están conectadas como las anteriores. En la anterior teníamos a Adonai con un verbo que obviamente tenía sentido una palabra con la otra. En este caso es para separar, para que no nos vayamos a confundir y que a la hora de interpretar no interpretemos una palabra con la otra porque son dos cuestiones diferentes. Eso a veces funciona y a veces no funciona. Yo digo que esto es, digamos, lo que hemos podido abstraer de los textos, pero vuelvo a repetir, esto a veces no es tan taxativo, no es como una ley. Esto es lo que nosotros abstraemos del comportamiento. No es la gramática que nos dice se usa así. Entonces esto es lo que podemos abstraer. De esa manera, cuando ustedes ya llegan al texto y vean ese signo, al menos sepan ubicarse, sepan cómo leer, sepan pausar y sepan qué es lo que tiene que pasar ahí. Pues miremos entonces un caso, el caso del Génesis. ¿Cómo es que se lee el nombre o el título del libro? Re, Bereshit, Bereshit, así se lee. Capítulo 18 y 21 encontramos este pasuk. Esto es un verbo y esto podrían ser varias cosas. Esto podría ser otro verbo, podría ser un adverbio, podría ser un adjetivo, un sustantivo, bueno, podrían ser varias cosas. Todo dependerá obviamente de todo el versículo para poder hacer una traducción correcta. No nos importa tanto la traducción. Yo aquí incluso voy a aportar una traducción. Han hecho en todo, pero vuelvo a repetir que lo de acá es diferente a lo de acá. Entonces, leamos acá. Tenemos A en signo también de no decir nada porque no tenemos la capacidad de pronunciar esa consonante que es gutural. Tenemos el sonido de Kametzrahaf, que es una A. Luego tenemos el signo de la Stin, porque tiene el punto para el otro lado. Y tenemos la Shurek. Y miren dónde está el acento Munach. Está al final. O sea que el acento lo haremos acá. ¿Cómo leemos entonces esto? Lo leemos A su. Y ahora vamos a la siguiente palabra. Aquí tenemos la K, ¿no? La Kaf. Con otra vez el signo de la A. Kametzahaf. Y exacto, así lo decimos K, porque miren el dagues que nos dice hay que decirlo de manera oclusiva. K. Y aquí tenemos Lamed con Kametzahaf y su madre de lectura, que es una G. Esta no va a sonar, pero va a hacer que esta se alargue todavía más. Entonces, ¿cómo leemos esto? Kala, kala, azúcala, azúcala. El intérprete que ha colocado el PASEC nos ha dicho, no podemos leer estas dos palabras como si dependiera una de la otra. Tenemos que leer separada en sentido, porque no se pueden conectar. Entonces, ¿qué hace el intérprete? Nos dice, pongamos esto acá para que no vayamos a hacer una interpretación incorrecta. Pero si yo, como les decía al principio, tengo que leer los textos, yo podría interpretar que sí se pueden leer juntos, aclaro esto. Eso dependerá del traductor, del intérprete y obviamente del texto completo que se está leyendo ahí. Ya para concluir, ya vamos terminando, entonces, ¿qué puedo decir yo pues como conclusión de lo que estamos viendo hasta este momento? Yo puedo decir lo siguiente. Primero, que la utilización del PASEC no es del todo clara.
Y eso nos va a pasar con otros acentos narrativos o acentos narrativos, sean del tipo disyuntivo, es decir, de aquellos que separan, como de los conjuntivos, es decir, de aquellos que unen. A veces no logramos comprender porque el signo está ahí. En algunos pasajes nos vamos a quedar pensando, ¿y por qué pusieron esto acá? No nos dieron los que pusieron esto un comentario que nos dijera, hemos puesto esto acá por esta razón. Bajo ese punto de vista, entiendan que a la hora de hacer una traducción nos podemos ayudar de estos signos, pero hay que tener un cierto cuidado con ellos. Además, en ciertas ocasiones se coloca después de una palabra que tiene un acento conjuntivo. Por ejemplo, esta palabra de acá tiene el munaj y es un acento conjuntivo. ¿Qué significa acento conjuntivo? Que se supone que esta palabra yo la debería leer con esta otra palabra. Entonces es una cosa un poquito extraña. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si normalmente vamos a encontrar un acento conjuntivo como el munaj que ustedes ven acá, junto con el pase que nos está diciendo, es verdad, se trata de parar, pero no parar del todo. No se puede desconectar, digamos, completamente las dos palabras. Entonces, si tenemos un acento conjuntivo en la primera palabra, los que hemos ido estudiando, cuando me encuentro con el pase, no puedo pensar que esto no tenga nada que ver con esto, sino que hay una pequeña relación, así sea en ese sentido pequeña, hay una pequeña relación que viene respetada. Entonces, en esa configuración, el PASEC sugiere, como dice acá, una pausa un poquito más ligera, que, por ejemplo, si tuviéramos un atnaj, si yo tuviera un atnaj acá en vez de una munaj, la pausa sería una pausa, sería como un punto y coma. Te sugiere que es una pausa, pero muy ligera. Y esta entonces puede ser la mejor definición del uso del PASEC, una pausa tan ligera que no es necesaria la presencia de un acento disyuntivo. Entonces, por eso no coloco aquí acento disyuntivo, sino que coloco simplemente un acento conjuntivo porque ayuda a entender que se trata de una pausa, pero que se respeta la continuidad entre las dos palabras. Y ahora sí, concluyamos con esta pequeña, este conjunto de digamos, de este munaj que se une a un pasek, fue llamado con otro término. Cuando se encuentra el munaj con el pasek, se encuentra otra cosa con el pasek, no tiene un nombre en particular, pero cuando se encuentra el munaj con el pasek, a esto se les llamó le garmé. Le garmé, otra expresión típica de este mundo, digamos, bíblico de los acentos, para decir que un munaj se encuentra con un pasek. Y es la denominación de dos acentos, un acento conjuntivo que une y un acento disyuntivo que separa. Entonces, esa unión la llamamos le garmé. Bueno, mis muchachos, hasta el momento, eso es todo. Con esto nosotros hemos concluido nuestra Shiur Mispar Sheva, es decir, la lección número 7. Y ya la próxima vez que nos encontremos, pues vamos a trabajar una nueva lección con nuevas temáticas y con la misma estructura que estamos llevando. Vamos a seguir viendo los verbos, vamos a ver los sustantivos, vamos a continuar viendo las preposiciones, volveremos a ver acentos. Y recuerden que así son las piecitas de un rompecabezas que vamos a ir uniendo para ir comprendiendo poco a poco el texto. No he traído textos para leer porque como hicimos lectura de varias palabritas que pertenecen a textos bíblicos, pues entonces ahí ya la tendremos. Ya la próxima vez veremos textos un poquito más completos donde podremos observar todos esos signos que hemos ido un poco hablando. Yo les iré preguntando a ver si vamos recordando cada uno de los signos que están ahí. Bueno, muchachos, Dios les pague.